todo comenzó de una forma que no esperaba. Me llamo Sepia. Con 23 años, he vuelto a mi hogar tras una larga estancia trabajando en distintos lugares a los que me fui con 21 años para forjar una carrera lejos de casa durante ese periodo de 3 años. Solamente me comuniqué con mi familia mediante llamadas telefónicas de vez en cuando, pero en esta ocasión opté por regresar a mi pueblo natal para encontrarme con mi familia después de haber estado ausente por un largo periodo al entrar en la residencia familiar. Experimenté una sensación de confort mezclada con un toque de lo desconocido. La llegada de mi nacimiento llenó de alegría a mis padres. Nos reencontramos con Miegain y compartimos nuestra primera velada juntos, rememorando, riendo y deleitándonos con la comida casera de mi madre, la cual había echado tanto de menos. No obstante, la sorpresa más grande la dio mi hermana menor, Marisla, en nuestra última reunión. Una joven de estatura reducida, de carácter amable y reservado, solía resguardarse a mi lado al divisar a desconocidos. Al salir de su cuarto y saludarme, me sorprendía ver cómo se había transformado en una mujer adulta, de estatura elevada y segura, luciendo su largo cabello suelto y mirada firme. Mostraba una sonrisa tímida pero acogedora, que generaba una sensación de familiaridad y al mismo tiempo de desconocimiento. Así es, ha transcurrido un tiempo. Con una sonrisa en su voz, Mari se expresó. En este momento, cargado de una madurez inesperada, la abracé con intensidad y bromeé al ver lo mucho que has crecido, apenas pude reconocerte. Mari soltó una risita discreta mientras sus mejillas se coloreaban de rosa, pero no emitió ninguna palabra adicional. A lo largo de la noche, no pude apartar la vista de Kot. Cada gesto suyo evocaba memorias, aunque era evidente que había experimentado una transformación significativa. La manera en que hablaba y se reía generaba en mí una sensación de confusión, algo conocido pero a la vez novedoso de una forma difícil de comprender. Al caer la noche, me dirigí a mi habitación para descansar tras el extenso viaje en avión. La habitación antigua permanecía sin cambios gracias a mi madre. Experimenté una sensación de melancolía y cansancio. Opté por tomar una ducha antes de ir a la cama. El agua tibia me ayudó a despejar el cansancio del largo viaje y experimenté una sensación de alivio al ponerme una camiseta suelta y recostarme en la antigua cama con la idea de echar una siesta breve. En el momento en que las luces se apagaron, mi mente comenzó a divagar debido al repentino silencio y la oscuridad que me rodeaban. Los recuerdos de antaño de mi familia, en particular los de María, llenaron mi cabeza. No podía sacar de mi mente lo diferente que estaba ella y la mirada amable pero penetrante que me había brindado. Intenté distanciarme de esos pensamientos recordándome que solo era una idea. Experimenté una sensación extraña al reencontrarme con mi hermana tras tanto tiempo, aunque intenté hacer caso omiso de su presencia. Su imagen se ha vuelto más esclarecedora. Me di cuenta de lo habitual que era para mí sonreír tímidamente y asentir levemente mientras escuchaba a mamá y papá. Cada acción diminuta de ella que recordaba mientras descansaba en la cama me hacía consciente de que estaba enfrentando mis propios sentimientos. Sin embargo, terminé rendido, experimentando una combinación de vergüenza reconfortante y desconcierto mientras permanecía en la penumbra. El entorno se encontraba en completo silencio, permitiéndome percibir claramente el sonido de mi respiración, mientras que mis pensamientos no encontraban calma. María ocupaba constantemente mis pensamientos, reflexionaba sobre la transformación que había experimentado durante mi ausencia de 3 años. De mayor longitud que la niña pequeña que conocí en el pasado, con una sonrisa que iluminaba su rostro por completo, ahora mostraba una seguridad y atractivo que no solía tener. Exhalé con delicadeza y, al cerrar los ojos, anhelaba conciliar el sueño, pero de repente percibí un leve golpeteo en la puerta. Seare, ¿aún no te has dormido? Desde el otro extremo se escuchó la voz de Maris. Me senté con asombro. ¿Estás despierta? ¿Sucede algo? Interrogué a la puerta entreabierta y Maris apareció ataviada con un elegante vestido de noche que realzaba su esbeltez. Tomó asiento en el borde de la cama con una sonrisa tímida en el rostro. Expresó su incapacidad para conciliar el sueño mientras unía sus manos y cerraba los ojos, tratando de evitar el insomnio. Quería charlar contigo brevemente, oh. Había transcurrido tanto tiempo desde la última vez que nos encontramos que asentí intentando parecer relajado. Así es, ha transcurrido un lapso. Entonces, ¿sobre qué tema querías conversar? Iniciamos con relatos sencillos acerca de nuestra labor en familia y nuestras experiencias que Mars nos contó sobre sí misma. Jornadas en el hogar junto a nuestros padres, ella concentrada en sus estudios, y los pequeños momentos de felicidad que había disfrutado. Durante nuestra conversación,
percibí que en ocasiones sus ojos parecían ausentes, como si hubiera algo que no se animaba a expresar. De repente, Cés detuvo sus manos firmemente agarradas. ¿Piensas que al pasar mucho tiempo separados, es posible que cambien tanto que ya no se comprendan mutuamente como antes solían hacerlo? La pregunta me sorprendió y tuve que hacer una pausa para intentar interpretar su mirada. Tengo la convicción. Maris comentó que si aún existe una conexión entre ellas, las circunstancias podrían regresar a su estado anterior. Mostró una suave sonrisa. Confío en que no estábamos completamente satisfechos con la situación en ese momento. En la penumbra, percibí su cercanía y la suavidad de su aliento al acomodarse a mi lado, generando una atmósfera distinta a nuestro alrededor. Sin embargo, esa proximidad trajo consigo cierta incomodidad. Me resultó difícil comunicarle a Maris cuál es su situación. Algo que le incomoda, le consulté de manera amable intentando conservar la tranquilidad. No contestó de inmediato, simplemente movió la cabeza. Reconozco que le doy muchas vueltas a las cosas, así que se levantó y volvió a sonreír. Me retiro. Al regresar a mi cuarto, no te incomodaré más. Hola. ¿Qué tal, hermano? Que tengas una noche estupenda. Maris, la protagonista de la historia. He dado una respuesta. Al irse y cerrar la puerta, una sensación de intranquilidad se apoderó de mí. Siento una extraña inquietud en el lugar que me resulta más familiar. Algo había cambiado entre nosotros y no sabía cómo afrontarlo, así que me tumbé, pero el sueño no se hacía presente. Recordaba a Maris con su sonrisa reservada, como asintió al escuchar con sus ojos. El completo silencio en la habitación provocó un incremento en la tensión. Después de un tiempo, opté por levantarme y dirigirme a la cocina para servirme un vaso con la intención de despejar mis pensamientos mientras descendía por las escaleras. La suave iluminación de la sala de estar capturó mi mirada. Desde la puerta entreabierta, observé a Maris sentada en el sofá, abrazando una almohada con ternura. Ella observaba detenidamente la pantalla del televisor, aunque sus pensamientos estaban claramente en otro lugar. Ingresé sin hacer ruido para evitar causarle miedo. ¿Todavía estás despierto, ah? Mari formuló una pregunta. Di un pequeño salto y después se giró para dirigirme la mirada. Su cara se ruborizó por la vergüenza que sentía. Al no poder conciliar el sueño, decidí bajar un rato a ver la televisión. Tomé asiento a su lado velando por su bienestar. ¿Existe alguna distancia entre nosotros? ¿Cuál es tu opinión desfavorable al respecto? Desde que llegó a casa, se mostraba inquieta. Frunció el ceño y dirigió la mirada hacia sus manos. Pasado un instante, ella hizo un gesto de desaprobación con la cabeza. No hay de qué. Imagino que te resulta extraño lidiar con tantas emociones que no sabes cómo controlar. La atmósfera entre nosotros no fue provocada por mí, permanecíamos tensos y no lograba liberarme de esa sensación. La impresión de que ella se ocultaba, algo que observé en Maris, su apariencia madura en este momento, pero también percibiendo cierta fragilidad en ella, manteniendo en secreto algo que ella no deseaba o no podía revelar. ¿Conoces lo que mencioné al intentar mejorar el ambiente al regresar? Experimenté una sensación extraña por primera vez. Parecía estar interactuando con alguien completamente nuevo. ¿Por qué has experimentado tantos cambios? Maris giró su cuerpo hacia mí y me observó con sus ojos muy abiertos, reflejando sorpresa. ¿Resulta beneficioso o perjudicial cambiar? Amigo, ella le hizo una pregunta. Intenté mantener mi tono amable mientras sonreía. Es positivo que hayas experimentado un crecimiento, demuestra mayor madurez y estás realmente radiante. Las palabras que dije hicieron que Maris se ruborizara. Me alejé velozmente, logrando distinguir la sonrisa en sus labios. Agradeció en voz baja, obligándome a prestar atención para escuchar sus palabras. Después, un prolongado silencio se apoderó del ambiente, solo interrumpido por el suave murmullo del televisor. En ese momento, Maris susurró interrumpiendo el silencio absoluto. Por favor, redacta el texto en español. Tengo una duda, pero me preocupa que pueda sonar un poco raro. Haz una ceja en su presencia. Hazme una pregunta extensa. Mi respuesta será seria. Mordió su labio con fuerza, como si hubiera una herida profunda. Meditando antes de exhalar profundamente. Si en algún momento dos personas estuvieron muy unidas, pero de repente una de ellas comienza a sentir algo distinto hacia la otra, ¿cómo se podría describir esa situación? Equivocarse. La pregunta me impactó de repente,
como si fuera una aguja que tocara las emociones que intentaba evitar desde mi llegada. Me encontré en la situación de no saber cómo reaccionar, sin embargo, percibí claramente la anhelante mirada en sus ojos, aguardando alguna forma de contestación. Considero que la nuestra. Los sentimientos no se pueden considerar incorrectos. Maris, la protagonista de la historia. Contesté con calma, procurando mantener mi tono de voz constante, aunque lo crucial es la forma en que te relacionas con ellos. ¿Comprendes mi mensaje? Maris asintió ligeramente, pero no pronunció palabra alguna. Regresó a la pantalla chica. Mientras divagaba en mis pensamientos, noté cómo latía mi corazón con rapidez. Cada latido en mi pecho ansiaba escapar de la incomodidad, pero no podía apartar la mirada de ella. Al final, me puse de pie intentando conservar mi tono de voz seguro. Estoy de acuerdo, creo que sería conveniente descansar un rato. Evita permanecer despierto también. Mañana tendremos bastante tiempo para conversar por la tarde. Maris me dirigió la mirada y asintió con la cabeza. Hola, hermano. ¿Qué tal estás esta noche? Al despedirme de Maris esa noche, noté una extraña percepción de que algo había cambiado en nuestra relación, algo indescriptible para ambos. Presentarnos a nosotros mismos. Al volver a mi cuarto y al cerrar la puerta con cuidado, el silencio que reinaba en la casa parecía dar lugar a mis pensamientos más desordenados. Consulta de Maris. El sonido seguía retumbando en mis pensamientos. Cuando dos individuos que solían tener una conexión cercana experimentan un cambio repentino en sus sentimientos mutuos. Otra opción era incinerar lo que había escrito. La expresión de sus ojos parecía revelar algo sin palabras, generándome una sensación de nerviosismo y agitación. Desde que volví a ver a Maris, una extraña confusión se había ido acumulando dentro de mí. No quise reconocerlo, así que no lo hice. Deseo confrontar la situación, pero su pregunta ha dejado todo en claro de manera irrefutable. Recostado en la cama, con los ojos bien abiertos, fijos en el techo, intentaba despejar mi mente de pensamientos enredados, pero la figura de Maris persistía en mi memoria. La sonrisa en sus ojos se reflejaba cuando se acomodó a mi lado en el sofá, mostrando confusión pero también una gran expectativa, mientras yo giraba y retorcía lo que parecieron ser horas. Cuando ya no pude resistir más, opté por marcharme. En el balcón, salí a respirar aire fresco mientras las luces de la calle dibujaban sombras en la serenidad de la noche, y el cielo estrellado brindaba una sensación de tranquilidad, aunque no lograba apaciguar la tormenta que sentía en mi interior. Mientras me encontraba en ese lugar, percibí un suave sonido proveniente de los escalones al girar. Maris estaba de pie frente a mí con los ojos cerrados, incapaz de conciliar el sueño. En tono bajo expresó al acercarse un paso más: noté que tu puerta estaba abierta, por eso supuse que quizás estabas despierta también. Asentí, intentando darle un toque más relajado. Saliste solamente a dar un breve paseo al aire libre. ¿Cómo te encuentras, Maris? A su lado se colocó, con las manos sujetando suavemente la barandilla. Dirigió la mirada hacia el firmamento. Sí, está correcto, es lo que mencionó. Resulta un tanto extraño que hayas regresado. Me siento abrumado por la cantidad de emociones que experimento y no sé cómo gestionarlas. Permanecí en silencio, sin saber muy bien qué responder. La voz de esa persona generó en mí cierta incertidumbre sobre si debía intervenir. Maris siguió hablando con su característica voz suave, aunque con un leve temblor. ¿Te has percatado de que aquellos que te rodean a menudo comprenden aquello que a ti te resulta más confuso? La pregunta que hizo fue como un corte profundo con un cuchillo. En medio de las emociones que intentaba ocultar, se giró hacia mí, sus ojos buscando los míos con determinación. Maris comenzó con dudas sobre qué expresar. En ocasiones, nuestros sentimientos no se manifiestan de la manera que anticipamos. Lo esencial es nuestra forma de enfrentarnos a esas situaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de lo que digo? Maris asintió, pero en esta ocasión percibí un cambio en su mirada, una intimidad y una tensión que me resultó indescriptible. Se acercó tanto que su aliento suave se fundió con el mío, eliminando la débil separación entre nosotros. Cada latido de mi corazón resonaba en mi pecho, marcando un ritmo constante y profundo. Una parte de mí ansiaba distanciarse de otra parte. Fue imposible apartar la mirada de los esposos de ellas. Murmuré mi voz cargada de sentimientos, pero antes de poder decir algo más, ella se acercó a mí. Al acercarme de esa manera, pude percibir su temperatura. En ese lugar, percibí una débil energía a su alrededor,
y de repente, un impacto me devolvió bruscamente a la realidad. Retrocedí un paso, esforzándome por aferrarme a la poca lucidez que me quedaba. Maris, rehusé encontrarme con su mirada, con mi voz temblorosa sin poder articular claramente. Eres mi familiar, esta situación no es correcta. Al observar sus ojos, se vieron inundados de sentimientos. No logré entenderlo, aunque ella permaneció en silencio. Con un sutil gesto de cabeza, giró y regresó a la casa sin decir nada más, desvaneciéndose a su paso. Permanecí en ese lugar, con mi corazón lleno de incertidumbre y desorientación. Regresé a mi habitación y me recosté en la cama, pero el sueño no llegaba debido a la tensión entre Maris y yo. Desde el instante en que arribé, no pude sacarme de la cabeza su sonrisa tímida, el primer encuentro, sus preguntas delicadas y cómo se aproximó a mí en el balcón, todo parecía conducirme a un destino no deseado. Al día siguiente, al despertar, noté cómo los primeros rayos de sol se filtraban por la puerta. A pesar del dolor en mi cuerpo debido a la falta de sueño, no podía permitirme detenerme en ese momento. Mientras bajaba por las escaleras, el aroma del café recién hecho en la cocina me hizo consciente de que el día ya había empezado. Observé a Maris de pie al lado de la máquina de café, vistiendo una camiseta amplia y unos vaqueros que se veían cómodos pero a la vez hermosos. Al percatarse de mi presencia, giró hacia mí y me regaló una dulce sonrisa. Sin embargo, enseguida logré mantener la tranquilidad en sus ojos. Saludó con un «buenos días» a su hermano. Intentó hablar con naturalidad, modulando su voz. ¿Podrías preparar una taza de café, por favor? ¿Estás interesado en recibir una respuesta afirmativa? Expresé mi agradecimiento sin permitir que mi asombro se notara. Tomé asiento frente a la mesa, observándola mientras le servía con delicadeza una taza de café. Mientras añadía los diseños, sus dedos se desplazaban suavemente. Tan solo un pequeño acto, pero significativo. Me resultó de gran importancia. Ambos permanecíamos en silencio, enfrentados, en medio de una atmósfera densa, con pensamientos no expresados flotando entre nosotros. Era evidente que ella ansiaba comunicar algo, al igual que yo deseaba interrumpir la quietud. Sin embargo, en cada intento de expresarme, me resultaba difícil encontrar las palabras adecuadas. Las palabras, en algún momento. El mar perturbó tu tranquilidad, don Cefa. Mis disculpas. Si te incomodé, no fue mi intención causar dificultades la noche pasada. Observé en silencio mientras veía en sus ojos la combinación de sinceridad y tristeza que ella intentaba disimular con valentía. Maris simplemente se encontraba sin palabras. De repente, todo ocurrió tan rápido que ella asintió y abandoné los recipientes de café. Comprendo que quizás me encuentro desorientado respecto a mis propias emociones. Las palabras que pronunció me dejaron sin habla, fue una confesión. No me encontraba preparado para afrontarlo, pero no logré ocultarme. Entre ellos, Maris, presta atención, comencé a susurrar. Mi hermano y yo compartimos la misma sangre. La sensación de extrañeza puede surgir debido a la influencia del tiempo y las transformaciones. Sin embargo, en mi opinión, esta situación cambiará. Si mantenemos el respeto entre nosotros, ella se motivará a hacer ejercicio. Observó con ternura en sus ojos, buscando las palabras adecuadas. Sin embargo, únicamente asintió con la cabeza unos instantes más tarde. Estás en lo correcto. Quizás estoy dándole demasiadas vueltas a este asunto. Tras el desayuno. Durante el resto del día, Maris me ignoró mientras se ocupaba realizando labores domésticas, limpiando y reorganizando la sala de estar. No lo realicé. Acércate a ella con la idea de que ambos necesitamos espacio para reflexionar sobre nuestros sentimientos. Sin embargo, la separación entre nosotros no logró reconfortarme. Esa noche, me sentí aún más intranquilo cuando nuestros padres informaron que iríamos a visitar a un conocido. Y regresaría más tarde. La situación se tornaba cada vez más compleja, ahora éramos solo Maris y yo. En ese momento, consideré dirigirme a mi cuarto en casa para no sentirme más incómodo. Sin embargo, de repente escuché un leve golpe en la puerta de Maris. Al abrir la puerta, lo vi parado allí con el rostro pálido pero decidido. ¿Sería posible que salieras para conversar un momento? En un instante, ella me hizo una pregunta en voz baja, casi suplicando que deseaba que le dijera que no. Sin embargo, algo en su mirada lo volvió inalcanzable. Asentí al salir con un gesto de aprobación. Descendimos hacia la sala de estar iluminada por una suave luz dorada que recordaba al mar.
Tomó asiento en el sofá mientras yo me sentaba enfrente, asegurándome de mantener una separación adecuada. Simplemente quiero mencionar que expresó que su voz estaba temblorosa. No deseo que creas que estoy intentando llevar a cabo algo. No está funcionando correctamente. Sin embargo, no tengo el poder de manejar la forma en que sus palabras me impactan como un filo afilado. Sin embargo, despertaron en la mente sentimientos superficiales que intentaba mantener controlados. Quería brindarle consuelo y asegurarle que todo se resolverá de manera positiva. Sin embargo, ¿cómo podría yo saberlo si dudaba de mis propias emociones? Sepa siguió moviéndose en mi dirección. Soy consciente de que lo que experimento no está correcto. No tengo idea de cómo ponerle fin. Las palabras que pronunció llegaron hondo en mi ser. Sin embargo, también puso de manifiesto mis propios sentimientos encontrados. Tenía la intención de expresar algo, lo que sea. Sin embargo, no logré hallar las palabras adecuadas justo en el momento en que iba a expresarme. Se puso de pie y giró alrededor. No es conveniente. He considerado de esta forma. Me apena que haya hablado deprisa antes de salir de la habitación donde yo permanecía sentado. En ese lugar, mientras lidiaba con emociones encontradas, la tenue luz en la habitación generó un remolino de sentimientos en mi interior. Las palabras de esa persona apenas lograron calmar el frío que sentía en mi corazón. Y la sensación de incapacidad que experimenté internamente, estaba generando, provocando una presión que no sabía cómo controlar en mi interior. Tenía el deseo de escapar de todo, evitando así enfrentarme a ella o a mis propios sentimientos. Sin embargo, había una parte de mí que se resistía a marcharse. En medio de tanta conmoción, ella no pudo hacerlo. Me levanté de la silla. Subí con calma hasta llegar a la puerta de su habitación y me detuve. La puerta tenía cierto aire misterioso, y la luz débil de su lámpara de noche iluminaba el pasillo mientras mi voz resonaba suavemente, apenas audible. «Maris, ¿me permites entrar?» No se recibió ninguna contestación. Abrí la puerta con cuidado y la encontré sentada en el borde de la cama, con la mirada baja y las manos entrelazadas en su regazo. Aunque no me dirigió la mirada, era evidente que estaba consciente de que yo estaba allí. Mientras estaba a su lado, le confesé a Maris mi incapacidad para expresar lo que siento. Aunque me encuentro en una condición mejorada, todavía me hallo presente en este lugar. No estás solo en esto, no tienes que enfrentarlo por ti mismo. Maris miró con tristeza, sus ojos se humedecieron, pero no dejó caer ni una lágrima. Susurró que reconoce su error, pero le resulta imposible contener esta emoción que surge cada vez que coinciden, ya que no logra apartar su mente de ti. Inhalé profundamente intentando calmarme. Era consciente de que no existía ninguna palabra capaz de aliviar su dolor o de tranquilizar la confusión que todos llevamos dentro, sin embargo, necesitaba expresarlo. «Maris, eres mi hermana». Mencioné que mi voz era sólida, pero rebosante de sentimiento. Los sentimientos que experimentamos pueden surgir debido a la larga separación, sin embargo, es fundamental tener presente nuestra conexión mutua. Pand es indispensable para nosotros. En silencio, me observaba con una combinación de tristeza y nostalgia. Algunos deben calmarse, es cierto, murmuró ella, pero me resulta difícil dejar atrás esto deseando que todo regrese a la normalidad. En el pasado, cuando era la hermana menor y tú eras el hermano mayor que siempre he sido, dirigí mi mirada hacia ti y posé delicadamente mi mano en tu hombro, transmitiendo una sensación de tranquilidad. Maris, deseo eso también. Creo que con el tiempo sucederá. Juntos saldremos adelante de esta situación, hallaremos una ruta hacia la fraternidad y la cercanía, sin traspasar límites, conscientes de que no es lo adecuado. Maris asintió y recostó su cabeza en mi hombro en busca de confort. Permanecimos en ese lugar en completo silencio durante lo que pareció una eternidad. Compartiendo simplemente el silencio, permitiendo que la calma alivie la tensión, finalmente me levanté ofreciéndole una leve sonrisa reconfortante. Es hora de ir a descansar, mañana amanece un nuevo día, confío en que todo saldrá bien. Recibí una leve sonrisa triste de ella, aunque se podía percibir un atisbo de tranquilidad en su rostro al despedirse con un «buenas noches». «Hola, señor Cefa. Agradezco tu amabilidad». Al salir de la habitación, cerré la puerta a mis espaldas con la sensación de haber traspasado un límite significativo. A pesar del dolor que sentía y de la confusión que reinaba en mi interior, estaba consciente de que había tomado la decisión adecuada al optar por aferrarme a lo correcto. Aunque la emoción de la noche era intensa, al estar acostado en la cama,
experimenté una sensación de ligereza que no había sentido en mucho tiempo. El sendero que teníamos por delante se presentaba complicado, sin embargo, al menos habíamos iniciado el proceso de sanación tanto para ella como para mí. De esta vivencia, saqué un aprendizaje de gran valor. Las emociones forman parte inherente de la condición humana y la forma en que las gestionamos tiene un impacto significativo en todos los aspectos de nuestra vida. En ocasiones nos vemos inmersos en sentimientos encontrados, sobre todo cuando modificaciones inesperadas perturban nuestra rutina habitual. El universo. El punto es dejar de analizar la situación y optar por la elección adecuada. Descubrí que el amor implica más que emociones, conlleva compromisos tanto con los demás como contigo mismo, marcando los límites indispensables. Aunque resulte complicado, es fundamental mantener la dignidad y la importancia. Cuando te encuentres en situaciones de relaciones intensas o sentimientos confusos, ya sea contigo mismo o con quienes te rodean, ten presente que es natural experimentar emociones intensas, pero es fundamental actuar con sensatez y ética. Es esencial reflexionar sobre tus emociones antes de tomar decisiones y es fundamental honrar los límites que sustentan la confianza. En caso de haber descuidado la oportunidad con seres queridos de confianza o haber perdido el control de tus emociones, no solo evitarás cometer errores, sino que también cuidarás las relaciones valiosas para ti. El relato concluye en este punto con valiosas enseñanzas grabadas en la memoria y una serenidad que indica que todo ha sido observado y tratado con atención. Seguiremos adelante con honestidad y consideración para rendir homenaje a este especial lazo familiar. Expresar gratitud. Agradecemos que hayas prestado atención a nuestro relato. Si te pareció importante, no olvides darle un me gusta para demostrar tu respaldo. En el próximo video, les deseo alegría y bienestar a todos.